Existen grandes referentes en el mundo del cine que han marcado historia. Por ejemplo, Chaplin. En ocasiones, con el objetivo de hacer algo fantástico en el cine, existieron escenas que tenían mucho riesgo para grabar y poner en peligro a los actores. Ahí nace la necesidad de crear efectos especiales para hacerlo parecer lo más cercano a la realidad. Con la evolución del cine llegó la ciencia ficción. Películas como Godzilla y Star Wars trajeron una nueva manera de ver lo fantasioso como casi real. Bueno, al menos eso se intentaba, como esta escena de Godzilla de 1973. Si comparamos los efectos de la época de los años 1900 a la actualidad, definitivamente el cambio es abismal. En esta entrega hablaremos sobre la evolución de las gráficas y animación por computadora, tanto en el cine como en los videojuegos, y cómo esto está influyendo en la actualidad. Los gráficos digitales son simplemente el uso de técnicas y algoritmos para la generación y la manipulación de imágenes mediante una computadora. En sus inicios, era necesario en el caso del mundo del cine mezclar imágenes hechas a mano y luego procesarlas por computadora, pero al menos esto ya simplificaba el trabajo en un alto porcentaje. Hablando del mundo de los videojuegos, uno de los primeros en lanzarse fue Punk. Era tan sencillo que solamente constaba de 3 líneas, una que dividía la pantalla y las otras 2 que se encargaban de evitar que una bola, por no decir un cuadrado porque no lograba tener esa forma, cayera o saliera de la pantalla. Un gran avance en los gráficos por computadora fue gracias a Ivan Sutherland en 1961, creando un programa de dibujo informático llamado Sketchpad, que permitía la capacidad de dibujar con un lápiz óptico y cada trazo se guardaba en la computadora. El lápiz óptico tenía una pequeña célula fotoeléctrica que permitía digitalizar cada trazo que se realizaba. Para entender un poco más cómo funciona y cómo ha evolucionado el diseño y la animación por computadora, es necesario hacer un recorrido a través de la historia y conocer un poco más sobre los avances más importantes. En 1955 se crea el primer sistema gráfico de la Fuerza Aérea Norteamericana llamado SAGE, desarrollado en el laboratorio Lincoln, específicamente en el Instituto Técnico de Massachusetts. Este sistema procesaba datos de radar y localizaciones de objetos que se mostraban en una pantalla. En 1959 nace el primer sistema de dibujo por computadora llamado DAC-1 y desarrollado por General Motors e IBM. DAC-1 permitía diseñar un automóvil en 3D con la capacidad de rotar y cambiar el ángulo de la imagen. En 1961, Steve Russell, estudiante del Instituto Técnico de Massachusetts, creó el primer videojuego llamado Space World. En el 63, Edward Zajac, científico de la Bell Telephone Laboratory, crea el primer video con rasgos en 3D llamado Simulation of a Two-Zero Gravity Attitude Control System. Significa la simulación de un sistema de control de actitud por gravedad de 2 giros. Los años 70 se consideran la introducción de gráficos por computadora al mundo de la televisión. Computer Image Corporation desarrolló sistemas de diseño que permitían tener mejores resultados con las físicas, es decir, imágenes más parecidas a la realidad por sus movimientos y texturas. Turner Whitted publicó un artículo en los años 80 sobre un nuevo método de representación para simular superficies altamente reflexivas, conocido hoy como Ray Tracing,
y que forma parte fundamental del actual diseño por computadora para darle más realismo. Hagamos una pausa, específicamente en 1985, porque marcó un antes y un después. Primero, porque Pixar lanzó sus primeros cortometrajes hechos totalmente en 3D. Y segundo, porque Nintendo lanzó la consola que vino a revolucionar el mundo de los videojuegos. Estamos hablando de la NES y su legado junto con Mario Bros. En 1993, la película Jurassic Park revoluciona los efectos visuales, al crear dinosaurios como nunca antes se habían visto, con la ayuda de las computadoras. Fuiste el héroe de nuevo, Woody. Eres mi alguacil preferido. En 1995 sale Toy Story al cine, el primer largometraje totalmente en computadora que se hizo en la historia, y la que hizo que se elevara la popularidad del estudio Pixar. Lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Hay que destacar que en la actualidad no podemos pensar en tener una computadora sin la capacidad de poder graficar algo que es tan sencillo comparado a años anteriores. Como el ejemplo del juego Minecraft, que tiene la capacidad de crear mundos y, ¿por qué no?, también universos. Esta belleza de diseño está a cargo del youtuber Chris the Cow, que se tomó 1 mes y medio aproximadamente para lograr crear una réplica con tanto detalle y casi exacta de nuestro universo. Es importante mencionar que nada de esto sería posible sin toda la historia que ya conocemos y la evolución del diseño de imágenes por computadoras o CGI. Actualmente es difícil diferenciar qué está diseñado por computadora comparado con la realidad, y este mundo sigue evolucionando más y más gracias a los motores gráficos como Unreal, Unity y Blender, por mencionar algunos. Y es importante destacar que todo esto forma parte ahora de nuestro día a día, ya sea en el trabajo, entretenimiento y otras áreas de nuestra vida cotidiana. Me atrevo a decir que estamos en una etapa fundamental de la tecnología en el área de diseño. Una etapa donde cabe la frase, bienvenidos al futuro. Soy Giovanni Pérez y esto fue Tech Night.